En WWE, los momentos iniciales son cruciales. Un debut puede ser la diferencia entre pasar a la historia o quedar en el olvido, desde sorpresas que dejaron a la arena en silencio hasta presentaciones que marcaron el inicio de leyendas. ¿Qué hace un debut inolvidable? ¿Es la sorpresa, la ejecución o el impacto que deja en los fans? Todas las respuestas las encontramos con los siguientes debuts. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, los mejores debuts en la historia de WWE. Corre video. El Royal Rumble de 2016. AJ Styles ingresó como el participante número 3, justo después de que Roman Reigns y Rusev habían iniciado el combate. Su introducción de un tema musical totalmente nuevo. Por las redes. Massey Center en Orlando, Florida. La cámara enfocó el rostro de Roman Reigns mientras sonaba la música. Amigo, la cara de Roman era recontra XD. Creando intriga, AJ Styles había llegado a la WWE como una de las estrellas más destacadas del panorama mundial. Amigo, lo que generaba AJ Styles fuera de WWE era increíble. Y sí, el debut de Styles duró 28 minutos en el Royal Rumble match. Yo encuentro que fue un tiempo suficiente para demostrar su habilidad y sobre todo ganarse el respeto de quienes no estaban familiarizados con su trabajo previo. Durante su aparición se enfrentó a varios caras a caras con nombres importantes como Roman Reigns y Kevin Owens, mostrando una química natural con ellos. Conectó bien y finalmente fue eliminado por Kevin Owens, quien también recibió bucheos del público por ser el responsable de eliminar al debutante. Y pues yo encuentro que fue una decisión bien tomada. El debut de AJ Styles es recordado como un ejemplo perfecto de cómo introducir a un luchador establecido en el panorama global dentro de WWE. Su llegada y ascenso rápido demostraron que los fanáticos estaban hambrientos de algo nuevo y diferente. Y Styles obviamente no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó. Hasta el día de hoy sigue siendo un referente en la empresa y un símbolo del wrestling de clase mundial. Y amigo, yo me animo a decir que AJ Styles es el Shawn Michaels de esta generación. Sting, Survivor Series del 2014. Sting hizo su debut el 23 de noviembre del 2014 durante el evento Survivor Series, en un momento inesperado de tensión y lleno de drama. Fue en el evento principal, un combate de eliminación clásico de 5 contra 5 entre el Team Cena y el Team Autoridad. El equipo de Cena estaba al borde de la derrota. Dolph Ziggler había hecho maravillas, estaba al borde de conseguirlo tras una remontada heroica y era el único sobreviviente, enfrentándose a un equipo más grande y respaldado por la intervención constante de Triple H. Justo cuando parecía que la victoria de la Autoridad era inevitable, las luces se apagaron y una música épica, nunca antes escuchada, comenzó a sonar. Y ya se imaginarán, gente, lo que fue el estadio. Sting caminó lentamente hacia el ring. Una vez entró, no dijo ni una sola palabra y tuvo un careo con Triple H donde la mirada lo decía todo. Teníamos al vigilante contra un símbolo de autoridad en WWE y sobre todo, obviamente, uno de los mayores villanos de la época. El ambiente estaba cargado de emoción y sorpresa, ya que Sting nunca antes había pisado un ring de WWE. Sting fue de los que se hundió en el barco de WCW. Un buen marinero nunca abandona su barco, dicen por ahí. De pronto, Sting golpeó a Triple H con su movimiento final, el Scorpion Death Drop, para delirio del público. Acto seguido, colocó a Ziggler sobre Rollins, lo que llevó a la victoria del equipo Cena y la disolución temporal de la Autoridad. Este momento marcó no solo el debut de Sting en WWE, sino también un momento decisivo en la narrativa de la compañía. Y aunque la carrera de Sting en WWE fue breve, gracias Rollins, nunca te voy a perdonar eso, te lo juro, dejó un impacto significativo por el peso emocional de su llegada y sobre todo por su contribución al legado del wrestling. Finalmente, Sting fue incluido en el Salón de la Fama de WWE en 2016, consolidando su estatus como una de las mayores leyendas de este deporte. El debut de Sting no solo cerró un capítulo en la rivalidad histórica entre WWE y WCW, sino que también cumplió un deseo largamente esperado por los fanáticos de ver al ícono en un ring de WWE. El debut de Chris Jericho en Raw de 1999. Antes de su debut, WWE inició una estrategia de promoción innovadora. Durante semanas, un
misterioso reloj llamado el Countdown to the Millennium apareció en la programación de WWE, generando intriga entre los fanáticos. El reloj estaba programado para llegar a cero en un episodio de Raw en Chicago, Illinois, interrumpiendo un segmento protagonizado por La Roca. Cuando el reloj finalmente llegó a cero, las luces de la arena se apagaron y en las pantallas apareció el nombre de Jericho. Una música icónica que más tarde sería conocida como Break the Walls Down resonó en la arena y Chris Jericho hizo su entrada con los brazos abiertos, la clásica entrada e icónica de Chris Jericho. Y2J tomó el micrófono y proclamó que había llegado a WWE para salvar la compañía, en referencia a su reputación como uno de los luchadores más carismáticos e innovadores que tenía algo de éxito en WCW. Durante este segmento, Jericho tuvo un intercambio verbal con La Roca, lo que de inmediato lo posicionó como un talento importante. Y aunque La Roca lo ridiculizó, porque pues ya sabemos cómo es La Roca. What is your name? I told you It doesn't matter what your name is. Jericho no quedó mal parado, sino dejó en claro que no iba a ser un luchador más, que estaba ahí para ser una estrella principal. El debut de Chris Jericho es un ejemplo de cómo se puede ser creativo y aprovechar el contexto que se vive según la época para presentar a una nueva superestrella. Muy bien por WWE en ese entonces. Y juntarlo con La Roca para que tengan un intercambio verbal, o sea, fue una jugada de doble filo. Te podía salir bien o te podía salir mal. Yo creo que le salió muy pero muy bien a WWE. El Undertaker en Survivor Series del 90. El Undertaker fue presentado como el miembro sorpresa del equipo The $1 Million Team, liderado por Ted DiBiase, para enfrentar al equipo de Dusty Rhodes en un combate de eliminación clásico de Survivor Series. Las luces de la arena se atenuaron y los acordes fúnebres de su música de entrada resonaron por primera vez. Amigo, estábamos presenciando historia pura y el público quedó asombrado al ver a un hombre alto vestido de negro con un sombrero de ala ancha y el rostro cubierto de maquillaje blanco, dando vida a un personaje sombrío inspirado en un enterrador. Durante el combate, The Undertaker demostró su poder y capacidad atlética. En su debut eliminó fácilmente a Koko B. Ware y también tuvo un buen intercambio de golpes con Dusty Rhodes, mostrando desde el principio que era una fuerza dominante. Y sí, aunque fue eliminado del combate por conteo fuera del ring, el impacto que dejó Undertaker por su presencia fue suficiente para dejar al público hablando de él. Tras su debut, el Undertaker comenzó a consolidarse como una de las figuras más intimidantes de la entonces WWF. Incluso décadas después, su debut sigue siendo una lección de cómo presentar a un personaje sombrío, a alguien que redefine las expectativas del público y se convierte en un pilar de la cultura del wrestling. Antes de continuar, no olvides suscribirte y darle like al video si te está gustando. Eso ayuda a que podamos seguir creciendo como comunidad. Y recuerda que estamos en vivo todos los lunes y viernes analizando y viendo Raw y SmackDown en vivo en el podcast Botchcast Wrestling por este canal. Ahora sí, seguimos. El debut de The Shield en Survivor Series del 2012. En el evento principal de Survivor Series del 2012, CM Punk defendía su campeonato de WWE en un combate de triple amenaza contra John Cena y Ryback. Durante el clímax de la lucha, Ryback parecía tener el control y estar cerca de ganar el título después de aplicar su devastador Shell Shock. De repente, 3 Pokémones vestidos en negro salieron de entre el público y atacaron a Ryback. Amigo, la gente se preguntaba qué onda, ¿volvió Nexus? Pero resulta que no. Este trío, que más tarde se presentaría como The Shield, lanzó a Ryback con fuerza sobre la mesa de comentaristas con una triple powerbomb, un movimiento que se convertiría más adelante en su marca personal. Y pues CM Punk aprovechó la distracción para retener su título y The Shield dejó su huella como una fuerza imponente e imparable. Y sí, durante sus primeros meses trabajaron en alianza con CM Punk y Paul Heyman, aunque más tarde se distanciaron para seguir su propio camino. El debut de The Shield marcó el comienzo de una nueva era en WWE, pero ya todos sabemos qué es lo que pasaría con cada uno de ellos más adelante. Y si hablamos del debut de The Shield, pues estamos hablando de Impacto 2.0, o como yo les digo, el Nexus que sí salió bien. Y hablando de Nexus, vamos con el debut de The Nexus en Raw de 2010. Antes de su debut en Raw, los miembros de Nexus fueron parte de la primera temporada de WWE
WWE NXT. La primera temporada de NXT pues era formato reality, donde participaban en numerosos combatitos o desafíos y pues había un ganador que supuestamente el ganador iba a firmar contrato con WWE. Bueno, vueltas van, vueltas vienen. Wade Barrett se volvió el ganador de esta primera temporada, lo que nos lleva al episodio de Monday Night Raw del 7 de junio del 2010. Nexus hizo su esperado debut de manera sorpresiva y violenta. Mientras Cena estaba en el ring, ahí parado de lo más feliz, los 8 competidores de NXT aparecieron en el público, rodeando el cuadrilátero. Entre los nombres principales se destacan pues Wade Barrett, quien era líder del grupo, Daniel Bryan, Darren Young, Justin Gabriel, Skip Sheffield, que luego pasó a ser Ryback, Heath Slater y David Otunga. El grupo rápidamente ganó notoriedad debido a su agresividad y la forma en que desafió el orden establecido dentro de WWE, lo que les dio una enorme exposición en los medios y ante los fanáticos. La rivalidad se hizo mucho más grande porque fue a causa de John Cena, quien debido a su popularidad como el rostro de la compañía fue el principal obstáculo para el grupo. Y pues como les dije, yo a Shield les llamo el Nexus que salió bien, porque pues a los Nexus originales lastimosamente les esperó otro destino. Yo sigo creyendo que su debut fue uno de los debuts más impactantes que se han visto en la historia de WWE, y a pesar de todo siguen siendo recordados como una de las facciones más prometedoras, pero que no alcanzó su máximo potencial. The Rock en Survivor Series del 96. Y bueno, antes de ser apodado como The Great One, La Roca debutó como Rocky Maivia en Survivor Series del 96, y aunque su personaje inicial no fue bien recibido, este debut marcó el comienzo de una de las carreras más exitosas en la historia de WWE, y la pregunta es sencilla a este punto: ¿por qué es uno de los mejores debuts? Y pues por el simple hecho de que estamos hablando de La Roca, The Great One, The People's Champ, The Final Boss y todos los apodos por los que ya lo conocemos. Amigo, o sea, en su debut fue el único sobreviviente del combate y además fue presentado como la primera superestrella de tercera generación. Amigo, desde el día 1 La Roca estaba destinado para grandes cosas y vaya que lo logró. John Cena en SmackDown del 2002. El debut de Cena en SmackDown fue un momento único, yo lo llamo único, ya que apareció como un luchador desconocido, sin mucho conocimiento del público y sin una historia la cual contar. Sin embargo, lo que hizo que este debut fuera memorable fue la forma en la cual se paró de pie y nos dijo Ruthless aggression. El combate comenzó con Kurt Angle, un luchador que pues ya estaba consagrado. Y amigo, todos sabemos lo crack que es Angle, el medallista olímpico. Contexto rápido: en ese entonces Angle estaba en una etapa de rivalidad con el universo de WWE debido a su arrogancia, y pues en uno de estos segmentos desafió a cualquier persona en el vestuario a enfrentarse a él. Fue en ese momento que John Cena hizo su aparición. Estábamos viendo a un joven desconocido en ese entonces. Salió al ring con una actitud audaz y confiada, desafiando a Angle a luchar. Amigo, la forma, o sea, ya lo dije, pero la forma en como dice Ruthless Aggression y procede a meterle un cachetazo a Angle fue simplemente épica. Y o sea, si vemos el contraste, había una gran diferencia de experiencia y logros entre ellos. Lo sorprendente de su presentación fue que en su debut Cena no se mostró nervioso, sino que respondió con una actitud decidida y desafiante. Y yo estoy convencido de que este carácter audaz y pues de confiado llamó la atención de los fans y comenzó a forjar su identidad como un luchador con una actitud inquebrantable. Y aunque Cena no ganó esa noche, la lucha fue crucial para mostrar que a pesar de su inexperiencia era un luchador con una gran determinación, algo que caracterizó a Cena durante toda su carrera. Y amigo, terminando el combate, Cena se había ganado el respeto tras bastidores, siendo felicitado por algunas superestrellas de renombre, entre ellos un tal Undertaker. Kane en In Your House Bad Blood del 97. Antes de su debut, Kane fue un personaje envuelto en misterio. En las semanas previas a su aparición, WWE emitió segmentos misteriosos que hablaba sobre el regreso de un hermano del Undertaker, conocido como Kane. Este Kane se supone que sería una amenaza para su hermano. Estos segmentos eran inquietantes y el misterio que rodeaba el personaje de Kane aumentaba aún más la expectativa del público. Llegamos al evento In Your House Bad Blood del 97. La lucha era entre Shawn Michaels
Michaels y el Undertaker por el campeonato mundial de la WWF. Y amigo, esta lucha estaba en su clímax, en su mejor momento, pero déjame contarte que esta lucha es histórica no solo por la calidad del combate, sino porque también fue la primera vez en la historia que se utilizó la estructura de Hell in a Cell, la cual se convertiría en una de las características más icónicas de la WWE. Cuando el Undertaker parecía estar a punto de ganar el combate y derrotar a Shawn Michaels, ocurrió lo inesperado. Kane irrumpió hacia el ring. La estructura de la jaula estaba cerrada, pero ¿a Kane le valió madre eso? Igual entró al ring. Amigo, era una fuerza sobrehumana, o sea, era un gigante con una máscara roja y un aspecto aterrador. En ese momento, Kane atacó al Undertaker, interfiriendo en el combate y costándole la victoria. Este ataque fue el comienzo de una rivalidad épica entre ambos hermanos, quienes comenzaron una serie de enfrentamientos que marcarían la historia de la WWE. El debut de Kane fue un momento histórico que dejó una marca, diría yo, insuperable en la historia de esta empresa. Su aparición en este Hell in a Cell, el primer Hell in a Cell, fue el inicio de una carrera que se convertiría en una de las más exitosas y longevas de la historia de la lucha libre. Amigo, y el simple misterio detrás de su personaje y sobre todo su rivalidad con el Undertaker hicieron de Kane una figura clave en la era de la actitud. Y amigo, yo diría que este es mi debut favorito, aparte porque cuenta con el plus de Vince McMahon diciendo "That's gotta be Kane, that's gotta be Kane". Amigo, simplemente fue cine ese debut. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, pues me olvidé de decirlo, pero esto no es un top. Simplemente son los mejores debuts, según yo. Pues por ahí también agregaría el debut de Taz o el debut de Big Show. No sé, déjenme en los comentarios qué otros debuts consideran que han sido igual de buenos o tal vez mejores. Y además de eso, cuéntenme cómo ordenarían todos estos debuts. Déjame tu opinión en los comentarios y armamos el real debate. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! And that's the bottom line, because Stone Cold said so.